¿Cómo le va, queridos hermanos? Es una honra, un privilegio para mí poder estar comunicado con ustedes y poder transmitirle este mensaje que Dios puso en mi corazón ya hace unos cuantos días. Me viene dando vuelta en la cabeza, lo he estudiado y me parece de mucha importancia. Por eso eh, quería transmitirles este tema que tiene que ver con la ética. Y claro, cuando uno habla de ética, parece algo, digamos, filosófico, algo extraño, que maneja un grupo de gente así muy especializada y nada más. Y en realidad, todos nos manejamos en base a una ética. Todas las personas nos manejamos en base a una ética. Cuando uno va al diccionario y busca qué significa la palabra ética, es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Eh, es decir, todas las personas tenemos una determinada ética. Uno dice, bueno, ¿eso qué significa? ¿Que nos manejamos bajo una regla todos iguales? No, de ninguna manera. Uno a veces ve en algunas personas razonamientos o escucha razonamiento y ve actitudes que uno dice, ¿de dónde sacó? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, se maneja con una ética. Es decir, son un conjunto de costumbres y normas que se siguen y bueno, y eso es el modo en que cada ser humano se maneja. Uno dice, y bueno, ¿y la ética va variando? Sí, seguramente la ética en el mundo varía porque tiene que ver con la cultura. Antes, ustedes recordarán, cuando uno hacía un acuerdo de un negocio, se daba la mano y eso sellaba absolutamente el acuerdo y la persona iba a respetar cada parte de ese acuerdo, sin lugar a duda, y nadie iba a dudar de eso. Era una ética. Hoy tenemos que poner sellos, tiene que ser refrendado ante los tribunales y tenemos que tener un escribano. Y bueno, y uno dice, bueno, un escribano ya está, es la ética máxima. No, no, muchas veces hasta los muertos logran una firma ante escribano. Y uno dice, pero eso sí, sí. Bueno, porque la ética, esta serie de normas y costumbres y comportamientos que se tiene han variado evidentemente. Y lógicamente nosotros somos hijos de Dios. Y uno dice, bueno, y salimos de todo ese razonamiento de la ética. De alguna manera sí, hermanos, sí debemos salir de ese razonamiento. La nuestra tiene que ser una ética cristiana, basada en la palabra de Dios. Lógicamente, en nuestra vida, desde que recibimos a Cristo y vamos transitando y empezando a madurar, de alguna manera vamos cambiando la ética, mejor dicho, sería lo deseable que uno vaya cambiando la ética del mundo o la ética de la familia, los principios que ha aprendido de chico en muchos comportamientos y vaya cambiando lentamente o lo más rápido que se pueda, podríamos decir, a lo que son las éticas o los principios cristianos, lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, la ética bíblica o la ética cristiana radica en la práctica del bien y de las buenas obras, tal como lo manda Jesucristo en el Evangelio. Entonces, uno puede decir con total seguridad que los hijos de Dios necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos tener buena comunión con Él, porque primero el conocer todo lo que el Señor nos enseña, todos los comportamientos que el Señor nos enseña. Y además necesitamos esa comunión con Él porque no es una obra humana el cambio nuestro, es una obra del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos dejarle lugar al Espíritu. Y cuando
va pasando el tiempo, uno comienza a ver claramente en la vida de un creyente su crecimiento a través de su comportamiento. ¿Mm? La vida del creyente debe ser claramente distinta a los que no creen en Cristo, pero tiene que haber una diferencia muy notable. En un trabajo, en un grupo humano, tenemos que distinguir rápidamente. Uno dice, bueno, pero no siempre sucede. Eso sería lo deseable. Tenemos que distinguir rápidamente la persona que se maneja con otra ética, porque se va a manejar con otros principios, tiene otro vocabulario, tiene otro sentido de la responsabilidad, tiene otro sentido y otro concepto de la familia. Y por supuesto, se va a notar el conocimiento de Dios y su palabra. Miren, hay una porción de la Escritura, mucho de la palabra habla de ética, por supuesto, porque son las enseñanzas del Señor Jesús, pero hay especialmente una porción de la Biblia de Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4 de Efesios, a partir del versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Uno puede parar ahí y decir, lógicamente hay que ir despojándose de ese viejo hombre porque tiene la ética del mundo. Y para reafirmar de alguna manera esto, Pablo dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Evidentemente responde a otros principios. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay un trabajo que el Espíritu de Dios tiene que hacer en nuestra mente, en nuestros conceptos. No es una cuestión de decir, me dieron en la iglesia un listado de cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer y me tengo que basar en eso. No importa lo que yo sienta, no importa si estoy convencido, si me surge espontáneamente desde mi interior, si eso lo voy a poner en práctica a partir del pensamiento de que yo quiero agradar a Dios. Eso no podría ser. Evidentemente, tiene que haber una renovación en el espíritu de vuestra mente. Por eso es que necesitamos la comunión con Dios, para que espontáneamente comience a verse el fruto del Espíritu Santo, y uno puede ver en Gálatas el listado del fruto del Espíritu Santo, todas las partes que tiene ese fruto, y es evidente que nada tiene que ver con la ética o los principios o las formas que el mundo se maneja, evidentemente. Dice, repito el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estas son las líneas generales que tiene la ética que el Señor nos enseña para que nos podamos manejar. Tenemos que vestirnos. Este proceso de vestirse con el nuevo hombre es un proceso que lleva tiempo, porque hay una resistencia que se ejerce interiormente para no dejar el viejo hombre. Entonces uno se pasa la vida en esa lucha, si se quiere, interior. Pero lo que Dios desea es que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por supuesto, tenemos que cambiarnos los conceptos o permitir que el Espíritu de Dios cambie los conceptos en nuestra mente para que después, en nuestro accionar, en nuestro vocabulario, en todo lo que es nuestra vida, nuestros conceptos y cómo llevamos adelante la vida, se vea claramente un notable cambio. Y yo soy de los que piensan de que la vida del creyente debe ser notablemente diferente, hermanos. A veces cuando alguien nos marca algunas cosas y nos tienen que decir que hay prácticas nuestras que tenemos que evitar, tener cuidado, uno lo que hace es un esfuerzo bastante importante en justificarse. Pero no, hermanos,
lo que tenemos que hacer es aceptar que muchas cosas tenemos en nuestra vida que no son correctas, que responden a la ética del mundo, a la ética egoísta, a la ética que el enemigo va llevando adelante y hace que la gente la viva de alguna manera, y a ir adoptando la ética cristiana, las enseñanzas del Señor. Dice, por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Manejarse con la verdad. Esto es uno de los principios generales, evidentemente, que tienen que ver con la honestidad. Si hay personas que uno tendría que confiar sin lugar a dudas, es a un creyente. Tenemos que confiar en un creyente, sin lugar a dudas. Todos sabemos que no es tan así, lamentablemente. En un grupo humano, en un trabajo, en una familia, si queremos saber la verdad de un hecho, se tendría que preguntar primero al creyente, evidentemente, porque es fundamental, muy importante, que el creyente dé muestra de honestidad y que se maneje con la verdad, absolutamente con la verdad. En Mateo 12:35, que este es el versículo que yo estuve buscando y quería transmitirle a ustedes, habla de cuando desde adentro nuestro las cosas están bien, cuando de adentro nuestro estamos adoptando y empezando a vivir los principios, la ética que el Señor nos enseñó, que Él se manejó, se va a notar. Dice, por ejemplo, fíjense, Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, ¿dónde está lo importante? ¿Qué nos está marcando? El Señor se lo estaba diciendo a un grupo fariseo y escribas, en fin, pero lo sacamos para aprovecharlo para este mensaje. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Dónde está lo importante? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Evidentemente del buen tesoro del corazón, allí adentro, donde están mis conceptos, en mi mente, en mi corazón realmente tiene que estar el Señor Jesús y sus intereses y la decisión clara de responderle a Él y tener la capacidad de poder mirar mi vida permanentemente y darme cuenta de las cosas que evidentemente no le responden a Él y no son agradables a Él. Por eso dice el Señor que del buen tesoro del corazón el buen hombre saca buenas cosas. Entre las buenas cosas que debe sacar es hablar con la verdad, porque es fundamental. El Hijo de Dios debe hablar con la verdad siempre, aunque a veces en primera instancia pueda llegar a perder. Ustedes saben que es así, el mundo se maneja con la mentira. Muchas veces se maneja con la mentira y a veces los que tenemos que manejarnos con la verdad terminamos, entre comillas, perdiendo. Por eso muchas veces uno ve que la práctica de la mentira también es una práctica que muchas veces está en la iglesia o entre los hermanos, y eso no puede ser de ninguna manera porque no responde a lo que el Señor nos enseñó. Después dice el versículo 26 de Efesios 4, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El otro principio, el otro aspecto de esta ética que tenemos que manejarnos es el tema del carácter, el control sobre el carácter. Muchas veces cuando tenemos una reacción que no corresponde y levantamos la voz y decimos cosas que tenemos que arrepentirnos después, en un tono inconveniente, uno lo que hace también es justificar. Y bueno, dice, yo soy así, no puedo controlarme, no es sencillo, me indignó mucho. Uno dice, ¿y el creyente no debe enojarse jamás? ¿Debe ser un ultra pacífico?
No, hermano, hay cosas que realmente son indignantes y tenemos que enojarnos. Hay indignación muchas veces. El Señor se indignó alguna vez y está registrado en la palabra. Pero fíjense qué interesante, hermanos. Tenemos que, con la ayuda del Espíritu de Dios, en este proceso de ir dejando la ética del mundo, donde el enojo, la revancha, las raíces de amargura son comunes, el rencor es común. Ustedes saben que a veces hay enojos que duran años, separan familias por muchos años, hermanos que no se hablan por mucho tiempo por enojo. Bueno, esa es la ética del mundo. En la ética cristiana uno dice, yo me enojo, a veces me indignan las cosas, sí, pero tenemos que permitir que el Espíritu de Dios tenga control sobre ese enojo. Por eso dice, airaos, es decir, pueden tener un momento de ira, de indignación, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, las cosas que me hacen mal las tengo que arreglar inmediatamente en el ámbito laboral, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito familiar, con mi esposa, con la persona que haya tenido un enojo, tengo que arreglarlo rápidamente porque si no le estoy dando lugar al diablo. Y acá Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo dice claramente. Entonces, el Señor nos enseña a vivir esa ética. Y también nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto, si uno lo dice al mundo, seguramente mucha gente se va a reír. Esto de ser manso y humilde de corazón. El Hijo de Dios, aunque pueda recibir la burla del mundo, tiene que manejarse con mansedumbre y con humildad, porque esta es la ética que el Señor vivió en la tierra y Él tenía razones para enojarse permanentemente. Permanentemente uno ve el relato cuando Él está llevando la cruz, cuántas cosas le suceden. ¿Qué le tendría que haber dicho a Pedro después de negarlo? Pero Él vivió con mansedumbre y con humildad de corazón. Y nosotros como hijos de Dios, y nosotros que salimos a predicar y decimos que tenemos la vida eterna y estamos esperando la llegada del Señor y no, es decir, no resistiríamos si alguien discute nuestra salvación, tenemos que manejarnos con la ética que Él se manejó y con el ejemplo que Él nos dejó. Por eso, este control sobre el carácter es fundamental, está dentro de lo que es la ética cristiana. Dice después el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Miren, hermanos, este es un tema bastante complicado. El creyente debe trabajar, el creyente debe trabajar, debe hacer lo que pueda, lo que le dé su capacidad para trabajar. Esto de estar pidiendo, recibiendo dinero, muchas veces sin haber trabajado, un país como este donde es bastante común eso, para un hijo de Dios, absolutamente no puede ser de ninguna manera. Por eso, una de las partes de esta ética cristiana que en esta porción nos está enseñando es que tenemos que ser mayordomos sabios de los bienes. Y entre los bienes está tu capacidad, hermano, y la mía. Y si no tenemos enfermedades que nos impidan hacer el trabajo, lo tenemos que hacer. Y además no podemos decir que el dinero que me gané hago yo lo que quiero porque es mío. No, hermano. Evidentemente, entre todo lo que significa la ética cristiana, está el hecho de trabajar, de ponerse a trabajar, por supuesto, no robar. Y uno dice, pero el creyente no roba. Ustedes saben que Dios nos habló de este tema de el robar. En Malaquía 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Es una palabra muy fuerte, convengamos que es una palabra muy fuerte, pero la está diciendo Dios. Y si algo tiene que ser sabio el Hijo de Dios es en lo que es las ofrendas. Tenemos que ser sabios con las ofrendas, trabajar, por supuesto, ser un buen administrador, pedir a Dios sabiduría para manejarnos con nuestro dinero y, entre otras cosas, tenemos que dar las ofrendas al Señor. Esto es muy importante, está dentro de la ética cristiana. No puedo andar robando ni hurtando ni siquiera una arandelita de un taller donde trabajo, porque uno dice, bueno, pero no exageremos, vamos a llevar esto al extremo. Miren, hermanos, la ética cristiana, lo que el Señor nos enseña, tiene que ver con ser estricto en nuestro comportamiento guiado por el Espíritu de Dios. Tiene que ser estricto en nuestro comportamiento. Siguiendo con el próximo versículo, que es el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, entre los principios que tienen que ver con la ética cristiana, hay algo muy importante que es el modo en que hablamos. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces somos duros con nuestras palabras? ¿Cuántas veces lastimamos con las palabras? Muchas veces. Y el Señor nos enseña que ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca, sino la que sea buena, palabra buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Uno dice, siempre tengo que decir todas cosas buenas, a nadie tengo que molestar. No, a veces hay que decir algo que moleste. Hay que decir una palabra muy dura, puede ser, pero tiene que ser con un corazón que no esté usando ese elemento que es la palabra para lastimar a alguien, y además tiene que ser para edificación. Cuando le hablamos a nuestra esposa, las hermanas hablándole al esposo, a nuestros hijos, hablando al pastor, a algún hermano, algún compañero de trabajo que tiene una conducta inadecuada, lo que sea, hermanos. El Hijo de Dios tiene que mostrar la diferencia, y por supuesto ni hablemos de palabras, de decir palabras que sean corrompidas, ¿no? Eso, por supuesto, lo desechamos de plano. Pero lo que tenga que decir tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Tienen que ser palabras que sanen. Hay un versículo que me gustó mucho, que está en Proverbios 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay algunas veces que uno puede usar la palabra para lastimar. Pero sigue el versículo y dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Así como puedo lastimar con las palabras, así como muchas veces nos lastiman con las palabras, nuestras palabras deben ser medicina. Deben ser palabras que alienten, palabras que tengan que ver con la esperanza, con la fe, con la edificación de la persona. No podemos hablar con alguien y dejarle un agujero, un golpe, dejarlo sangrando, por decirlo, ¿no? Eso no debe ser en un hijo de Dios. Está dentro de lo que la ética cristiana nos está enseñando. Dios nos enseña a que tenemos que tener cuidado con las palabras. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Muchas veces, hermanos, cuando nos manejamos con la ética del mundo, cuando creemos que somos los justicieros y no nos importa el modo que digo las cosas, el modo como manejo mi dinero, si mis palabras tienen que ver con la verdad o tienen, digamos, sus defectos, por decir una media mentira, una media verdad, cuando nos manejamos así con la ética del mundo, lo que tenemos adentro es un Espíritu Santo triste. Un Espíritu Santo triste. Y nosotros estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, hermanos.
a que el Espíritu Santo tenga la libertad en nuestro interior para manejar nuestra vida y ser de bendición. Cada creyente en el lugar donde Dios lo ha puesto debe ser una bendición. En tu cuadra, en tu trabajo, en tu familia, debe ser una bendición. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos ese trabajo. Tenemos que transmitir el mensaje de Dios con nuestras palabras y con nuestra vida básicamente, y manejándonos con la ética cristiana, con todos estos principios que el Señor nos enseña. Después el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todos estos elementos, estas actitudes, tienen que ver con la ética del mundo y no con la ética cristiana. Eso cualquier creyente se da cuenta. Lógicamente, algunas veces andamos con las amarguras, con los enojos, con las iras, con las griterías, y etcétera, etcétera. Y eso contrista al espíritu y es contrario a la voluntad de Dios. Y después en el final dice, antes sed benignos, buenos, unos con otros, misericordiosos. A veces los creyentes somos muy implacables, hermanos, muy implacables. Incluso hasta usamos la palabra de Dios para golpearle la cabeza a alguien. Somos implacables. Y nosotros, dice la palabra de Dios, tiene que ver con la ética que el Señor nos enseña. Tenemos que ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Uno dice, bueno, en la iglesia sí hay perdón. Miren, hermanos, a veces enojos entre hermanos duran mucho tiempo y somos fruto del perdón de Dios, pero cuando tenemos que dar el perdón a otro, muchas veces damos muchas vueltas y no se lo terminamos dando nunca. Y eso de ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonadores, está dentro de lo que el Señor nos enseña. Como dice al final del versículo, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es evidente que esto nos viene muy bien, por lo menos a mí me vino muy bien estudiar este tema, porque si uno se acerca a la palabra humildemente, el Espíritu de Dios le va a marcar cosas. Y seguramente en alguno de estos aspectos tendré que ponerme en la presencia de Dios para que Él pueda moldear mi vida. Y si, hermano, también te hace pensar alguno de estas expresiones, estos versículos de la palabra, lo saludable, lo deseable, lo que Dios desea hacer es que puedas ponerte vos en las manos de Él, que podamos ponernos todos en las manos de Él para que nos moldee, pero no nos quedemos con decir, bueno, es mi forma de ser, yo me manejo de esta manera, bueno, en el trabajo es difícil, tengo a alguien que me molesta. Vieron que muchas excusas ponemos muchas veces, y como dice algún cartelito que vi por ahí, nosotros tenemos que florecer en el lugar donde Dios nos haya plantado. Esto significa que tengo que vivir la ética que el Señor me enseñó, la ética que el Espíritu de Dios me tiene que guiar a vivir permanentemente, que tengo que tener costumbres y normas y vocabulario y actitudes que sean diferentes a la del mundo y que respondan a Dios. Hermanos queridos, ha sido realmente un privilegio poder compartir con ustedes. Deseo profundamente que el Señor toque sus vidas y que Dios los bendiga mucho.